Hola compañeros docentes, bienvenidos una vez más a Retroalimentación Educativa. Pues bueno, seguimos continuando con la elaboración de los episodios del desglose del Plan de Estudios 2022. Y bueno, hoy vamos a iniciar con el episodio número 6, correspondiente a la parte uno del marco curricular. Y corresponde el tema número 5, que se llama los elementos centrales de la política curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria. En los episodios anteriores ya hablamos de la introducción y los 5 temas que la integran, que son los que pueden ver en su pantalla. También a partir del episodio 2 iniciamos con la parte uno del marco curricular. Y bueno, lo que ven en su pantalla que está palomera verde son los temas que ya vimos. Lo comentaba ahorita anteriormente, vamos a dar inicio con el tema número 5. Y bueno, recuerden que siempre lo recomendable será que ustedes lean y analicen los documentos oficiales. Este plan de estudio 2022, pues bueno, es un documento que ya todos los docentes tenemos y que es de suma importancia que nos demos a la tarea de leer, analizar y reflexionar. Este tema número 5 contiene 3 apartados. El primero hace referencia al derecho humano a la educación. El 2 a los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros. Y el 3 que es el currículo, finalidades de la propuesta. Bueno, vamos a tratar de dar una breve reseña de lo que consiste cada uno de estos subtemas. Vamos a iniciar con el tema 5.1, que es el derecho humano a la educación. Y bueno, hay que recordar que el derecho humano a la educación es un principio fundamental de la política educativa nacional que está establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, este tiene un sentido amplio y profundo que incorpora el derecho a ingresar a una escuela pública con las condiciones de infraestructura, pedagógicas, docentes y materiales adecuados para el aprendizaje, el juego, pero también las relaciones pedagógicas y el trabajo docente colegiado, sobre todo en escuelas a las que acuden los grupos más vulnerables de la sociedad. Bueno, y esto implica que los niños, niñas y adolescentes puedan iniciar, continuar y concluir los procesos formativos de la educación básica, en los que ellos tienen que desarrollar los aprendizajes significativos para la vida y que gocen de un buen trato con una vida escolar libre de violencia. Pero también el derecho a la educación representa o significa que los estudiantes cuenten con los apoyos de las escuelas, las familias, la comunidad y obviamente del sistema educativo en términos pues, generales para poder mantener o reintegrarse en toda su trayectoria escolar y en caso de que sea interrumpida, especialmente para aquellos grupos de la sociedad que son más vulnerables, pues se favorezcan con oportunidades educativas. Esto significa pues tener como interés superior a los niños, niñas y adolescentes, además de hacer efectivo los derechos a la vida, a la paz, la supervivencia y el desarrollo, a vivir en familia, a la identidad, a la igualdad sustantiva, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, pero también a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión en todos sus sentidos, al descanso y esparcimiento y a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y de acceso a la información. También acceso, bueno, también a la intimidad, a la asociación y reunión, a las políticas jurídicas y al debido proceso, a la protección en condiciones también de migración y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto no son más que los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, también el derecho humano a la educación de los niños, niñas y adolescentes, pues está estrechamente relacionado con el derecho a no ser discriminados. Esto significa que no se les puede impedir el acceso o la permanencia a la educación.
Y bueno, tampoco pueden recibir bajo ninguna modalidad eh, contenidos, métodos, instrumentos pedagógicos en los que se les asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación. Y bueno, en la educación preescolar, primaria y secundaria se reconoce como principio de inclusión fundamental una educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades. Lo anterior con énfasis tanto en las mujeres como en los pueblos indígenas y afromexicanos, con respeto a sus formas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, además de sus lenguas, conocimientos y saberes. Y bueno, el ejercicio efectivo de la educación implica que los estudiantes gocen de una relación profesional e incluyente de sus maestras y maestras, atentos a sus necesidades, ritmos y situaciones de aprendizaje, preocupados por el desarrollo continuo de sus conocimientos y saberes, pero también un trato justo, amable y con profundo sentido humano. El Estado pues está obligado a garantizar este derecho con un énfasis sustantivo a personas afromexicanas y afromexicanos, migrantes, indígenas, mujeres, personas de la diversidad sexual y de género, niñas, niños y adolescentes hospitalizados con alguna discapacidad, así como a los grupos más pobres de la sociedad y especialmente a los niños y niñas de situación de calle, también con los adolescentes en conflictos con la ley y otros. Y bueno, la obligatoriedad de la educación básica debe ser integradora de los niños, niñas y adolescentes en su diversidad desde el currículo, pasando por las relaciones docente-estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, hasta las relaciones pedagógicas de evaluación, planeación y gestión. El derecho a la educación va más allá del aprendizaje de saberes y conocimientos. Debe garantizar el respeto de los y las estudiantes a la dignidad y el desarrollo efectivo de su bienestar cognitivo, económico, espiritual, ético, cultural y social. El derecho a la educación se expresa en una vida libre de violencia y en la integridad personal, dentro y fuera de la escuela, lo cual requiere que la comunidad escolar identifique las formas de violencia que se viven en el aula y fuera de ellas. Violencia de género, violencia física, también puede ser el hostigamiento psicológico, el abuso de autoridad, acoso, racismo, exclusión, vandalismo, ciberacoso y cualquier forma de discriminación, entre otras que puedan existir. Y esto va acompañado de acciones y campañas en las que participa la escuela y la comunidad. Especialmente deben participar las familias para prevenir la violencia, el uso de armas y drogas, que se fortalezca la convivencia escolar, que exista la cultura de la denuncia y que se amplíe la oferta de actividades extracurriculares y se generen estrategias para que la comunidad escolar, especialmente en los y las estudiantes, puedan expresar sus afectos y emociones. Finalmente, el derecho humano a la educación implica reconocer que las emociones de los niñas, niñas y adolescentes son prácticas culturales que se organizan socialmente a través de los efectos que sienten por otras personas relacionadas con la vida. Bueno, la tarea de la nueva escuela mexicana es reconocer que las emociones de los estudiantes, al igual que el resto de la comunidad, se construyen en las interacciones con otras personas, por lo que existe grado un grado de responsabilidad de todos y todas respecto a la sensibilidad y afectos de las otras o de los otros. Bueno, el tema 5.2, que son los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros, pues es de los elementos centrales más importantes de este plan de, plan de estudios. Les recomiendo que se den a la tarea, ¿verdad?, de leer el documento, el plan de estudios.
Tiene un contenido bastante interesante e importante para poder analizar y reflexionar lo que viene siendo en sí la autonomía profesional. Pero así a grandes rasgos, el documento menciona que en los últimos 50 años, la política educativa en México ha estado dominada por un enfoque curricular instrumental que se centra en los resultados estandarizados. Esta visión ha desatendido a los procesos formativos como a los contextos y a los estudiantes, reduciendo el trabajo de los docentes a meros ejecutadores de programas ya preestablecidos. Estas políticas educativas han ignorado la diversidad formativa, cultural, étnica y de género, así como también las características muy particulares de los territorios en los que trabajamos los docentes. Pues en realidad únicamente los docentes nos hemos limitado nada más anteriormente a replicar nada más lo que son los programas de estudios que ya venían predefinidos o definidos y que muchas veces eran elaborados por políticos o inclusive por personas ajenas a la realidad educativa que se vive en el país. Y bueno, otro aspecto importante que menciona el documento, pues es la carga excesiva que tenemos los maestros, eh, que siempre ha estado impuesta mm, en todos los programas educativos, porque además de la labor que se realiza en las aulas, se debe participar pues en reuniones de gestión escolar, en los consejos técnicos escolares, en las diversas capacitaciones de formación continua, además de otras responsabilidades que hay dentro del plantel, ¿verdad? Y bueno, esta situación ha surgido de, pues, de un desprecio, yo creo que histórico hacia la profesionalidad del docente, donde se afecta definitivamente la formación o la calidad de la formación continua y se reduce el rol del maestro, o se ha reducido el rol del maestro a la mera transmisión de conocimientos y habilidades. Y bueno, pues hoy es un elemento central lo que es la autonomía profesional del magisterio. Y en cuanto a la evaluación, pues bueno, la evaluación del trabajo docente se ha centrado en los resultados de aprendizaje, obviamente de los alumnos, ¿verdad? Alineados pues con un currículo burocrático e instrumental. Y esto ha generado una desconexión entre los programas de estudio, la realidad de los maestros, pero también en la realidad de la comunidad, ya que estos programas o los programas anteriores han sido diseñados por especialistas ajenos al entorno educativo. Sin embargo, bueno, los maestros hemos sabido pues mantener la capacidad de transformación educativa, ¿verdad? Siempre hemos desempeñado un papel crucial en la sociedad, como podemos recordar cuando se presentó la pandemia del COVID-19, se demostró un compromiso social y educativo inquebrantable, porque a pesar de todas las adversidades, los maestros pues conocemos las necesidades y las características de nuestra comunidad, de nuestro centro escolar, ya que ahí laboramos. Y eso nos permitió que adaptáramos nuestros procesos de enseñanza y de aprendizaje de una manera más efectiva. Y bueno, esta resiliencia que tuvimos se manifestó especialmente en esa pandemia. Y bueno, pudimos dar respuesta, ¿verdad?, a esta situación. Y bueno, la Constitución mexicana, también nos menciona aquí algo el documento de eso, pues nos reconoce a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social, y nos asegura el derecho a la formación continua e integral. Y bueno, este reconocimiento subraya la importancia de los maestros como agentes intelectuales y guías educativos, con la capacidad de poder aportar conocimientos amplios y profundos de los procesos
educativos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, los maestros debemos tener la autonomía para decidir y contextualizar los contenidos de los programas de estudio, adaptándolos a la realidad de nuestros estudiantes. Esta libertad y esta metodología es esencial para que nosotros como docentes podamos ejercer la profesión de una manera más crítica y reflexiva, y en donde tenemos que estar en constante diálogo con nuestros estudiantes. Y bueno, la autonomía profesional del magisterio se desarrolla o se debe desarrollar en un contexto de relaciones sociales. Esto también tiene que ver en la función o en el compromiso que nosotros tengamos con la comunidad educativa. Los programas de estudio, aunque son obligatorios a nivel nacional, pues deben ser apropiados y resignificados por nosotros, según las necesidades formativas que tengan nuestros estudiantes y las condiciones muy específicas de cada entorno en donde laboramos. Y bueno, la docencia implica una interacción constante con la realidad social, pero también ambiental, en donde se requiere una continua reinterpretación y adaptación de los métodos de enseñanza. La formación docente debe ser contextualizada, en donde se responda a la diversidad de realidades sociales, educativas y territoriales. Los maestros debemos tener la capacidad de decidir sobre la planeación y evaluación de los aprendizajes, utilizando la experiencia y los conocimientos del contexto para organizar nuestros procesos de enseñanza de una manera más pertinente y más efectiva y acorde a la realidad. Y bueno, la enseñanza debe conectarse con los saberes y experiencias que son, o experiencias significativas de nuestros estudiantes, pero también de nosotros como maestros, fomentando así una educación más transformadora y contextualizada. También la escuela tiene la responsabilidad de transmitir valores, tradiciones y saberes a las nuevas generaciones a través del diálogo y la interacción con la comunidad. Es decir, no se puede limitar nada más a lo que sucede dentro de la escuela, sino que también tiene que ser partícipe de lo que sucede fuera. Esa es la interacción con la comunidad. Y bueno, esta transmisión de conocimientos debe considerar la diversidad de experiencias y contextos de los estudiantes, haciéndola pues más relevante y significativa, y no solamente como se estaba haciendo anterior, que únicamente se replicaba lo que venía en los planes y programas de estudio, sino que ahora podemos contextualizar acorde a todas estas características. Recordemos que la educación debe partir del conocimiento del entorno de nuestros estudiantes, y tenemos que promover un aprendizaje pues desde diversas perspectivas, ¿verdad? Porque esta visión refleja un currículo de formación docente diversificado, que tiene que responder a las realidades específicas de los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria. Y bueno, en resumen o en sí, la revalorización de los maestros y las maestras implica reconocer su autonomía profesional, su capacidad de adaptación a los contextos específicos y el papel fundamental en la transformación social. Bueno, esto requiere un cambio en las políticas educativas que deben centrarse en la diversidad y en las necesidades de los estudiantes, así como el apoyo continuo y contextualizado de los docentes. Y bueno, compañeros, este es un tema bastante interesante, ¿verdad? Que debemos de tenerlo muy bien apropiado, porque, pues bueno, hoy tenemos la oportunidad nosotros de poder adaptar los contenidos
o la información que viene en los programas de estudio acorde a nuestra realidad. Era un tema en donde hacíamos el reclamo cada vez que nos mandaban a los cursos de capacitación, que decíamos, pues es que estos programas los hacen en otro país o personas ajenas a la educación y únicamente se limitaba a replicar. Hoy nosotros como maestros tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder contextualizar. Y bueno, en los temas más adelante, pues viene ya lo que es el programa analítico, el programa donde podemos nosotros, bueno, el sintético, que es lo nacional, en donde nosotros podemos, ¿verdad? Tener la posibilidad, pues, de poder hacer todas estas configuraciones que anteriormente no se podía. Por eso es que este tema de la revalorización de los maestros y las maestras, pues es un elemento central de esta política curricular, de este plan de estudios 2022. Finalmente corresponde hablar del tema 5.3, que es el currículo y lo que son las finalidades de la propuesta. Y bueno, en cuanto a este tema, pues nos menciona el documento que el artículo tercero, eh, en el párrafo 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Bueno, esto es lo que dice el artículo tercero en su 12º párrafo. Y bueno, esta propuesta curricular se basa en lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Educación. Y dice lo siguiente: los planes y programas a los que se refiere este capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación de los aprendizajes y de acreditación se establecerán de acuerdo con cada nivel, modalidad y opción educativa, así como las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas. Eso es lo que dice o lo que se establece en el artículo 22 de la Ley General de Educación en uno de sus párrafos. Y bueno, el plan y programa de estudio tienen un carácter nacional que se construye desde la diversidad, por lo tanto, junto con los libros de textos gratuitos y otros materiales de educación preescolar, primaria y secundaria, estructuran sus contenidos, teniendo como finalidad el interés de las comunidades que componen la sociedad a partir de la articulación de lo común con lo diverso. Se busca que los contenidos de los programas de estudio, que las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación eh, que ya están prescritas o como obligatorias desde preescolar hasta secundaria sean contextualizados por el magisterio.
pero también por los estudiantes para que se pueda otorgar significados y valores que puedan ser vinculados con las tradiciones, saberes, relaciones y con los procesos de las comunidades. Eh, También en este documento del plan de estudios, en este apartado, también habla de que la educación preescolar, primaria y secundaria del siglo XXI, sobre todo en el marco de la pandemia del COVID-19, eh, tiene como misión fundamental velar por los niños, niñas y adolescentes y adultos participen en los procesos educativos de dichos niveles y que tengan garantizado el respeto y el ejercicio de sus derechos en el espacio escolar y fuera de sin importar su grupo social, lingüístico, cultural, étnico, ¿qué más? También menciona que en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, dice que se debe reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan a una cultura de identidad para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la federación, las entidades federativas y los municipios que tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación preescolar, primaria y secundaria, pero también la capacidad productiva y la educación media superior y superior. También ahí mismo se menciona que dicho precepto constitucional que está en el apartado C se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural y plurilingüe de la nación. Estos pueblos y comunidades comprenden a más de 7.3 millones de personas, lo que equivale, nos dice el documento, al 6% de la población. Y bueno, se hablan 68 lenguas indígenas y 364 variedades lingüísticas. De igual manera, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos, tal y como lo establece la ley. Bueno, por todo lo anterior, el plan y programa de estudio, así como los libros de textos para la educación preescolar, primaria, secundaria, en todas sus fases, grados y modalidades, tendrá un enfoque intercultural que articule los procesos formativos, la evaluación, la gestión escolar, los materiales, las tecnologías de la información y la comunicación, bajo el principio de justicia curricular para su diseño, operación y valoración, considerando como aspectos principales o centrales la inclusión, la relación recíproca, solidaria y de interdependencia de todos los colectivos sociales que acuden a dichos niveles educativos. Y bueno, esto que hemos estado mencionando de este documento, pues son las finalidades de, del currículo de esta propuesta que hoy tenemos. Y bueno, con estos 5 temas terminamos lo que es la parte 1 del marco curricular. Y vamos a entrar ya con los episodios en donde vamos a hablar acerca de la parte 2 que comprende ahora sí lo que es la estructura curricular. Y bueno, viene el tema 6 que es la propuesta de fundamentos de la propuesta curricular y una serie de temas que son importantes que nos demos a la tarea de leer, analizar y reflexionar. Es un documento bastante extenso este plan de estudios que contiene 214
páginas, ¿verdad? El, lo que viene siendo este anexo que lo podemos descargar perfectamente de internet, ¿verdad? Ahí se encuentra en los insumos de los consejos técnicos escolares, ahí se encuentra el plan de estudios. Y bueno, la finalidad de hacer estos episodios, pues tiene como objetivo que sirvan, ¿verdad? Como orientación o guía. Y bueno, espero que sean de utilidad. Próximamente ya estaremos subiendo el próximo video ya de la parte 2, ¿verdad? Y bueno, compañeros, pues con esto concluimos este episodio número 5. Reciban todos un cordial saludo desde Ojinaga, Chihuahua.